Ventana del aula a la historia. Un podcast desde las ciencias sociales y su bacanería. Un espacio de análisis y reflexión de estudiantes para la comunidad educativa y para el mundo. Escúchanos a través de su bacanería Medios de Comunicación. Bienvenidos compañeros, estamos aquí en un nuevo proyecto de sociales y su bacanería. Este proyecto lleva a cabo unos podcasts que se vendrán realizando a medida de que el curso 905, del cual hace parte de este proyecto, vaya viendo ciertas temáticas en la clase de sociales. De estos temas se hablarán, por ejemplo, en este caso, sobre la crisis en Ucrania y la relación que también tiene con la Primera Guerra Mundial. En este proyecto, más que todo, se tiene como iniciativa propiciarles como una especie de un noticiero de estudiantes a ustedes, compañeros, en los cuales nosotros, de todos los temas que vendremos analizando, les iremos explicando las cosas que vienen ocurriendo de ahora en adelante, como por ejemplo el tema de la crisis en Ucrania que se viene realizando actualmente, y también hablaremos sobre temas del pasado, como por ejemplo hoy sobre la Primera Guerra Mundial. Mucho gusto, mi nombre es Aramis Acurero y estoy con mi compañero Brian Bracho. Somos quienes hacemos parte en este primer podcast y quienes les hablaremos sobre los temas que les mencioné anteriormente. Analizando la situación, actualmente se vive un problema muy grave en Ucrania, el cual conlleva a que Rusia quiere que Ucrania no tenga relaciones con la OTAN. Esto se debe a que Rusia anteriormente tuvo varias relaciones con Ucrania, las cuales fueron, por ejemplo, Rusia y Ucrania, las relaciones que han tenido han sido bastante conflictivas, ya que ellos siempre a lo largo de su historia han rechazado, por así decirlo, el mandato soviético, y de hecho durante la Segunda Guerra Mundial estos recibieron con los brazos abiertos a los nazis. Una de las posibles causas de por qué dentro del ejército ucraniano hay varios grupos neonazis de extrema derecha. Bien, así como lo ha dicho mi compañero, se llevaron diversas relaciones anteriormente. Actualmente estas relaciones ya no existen, puesto a que Vladimir Putin rechazó estas mismas relaciones. También les podemos decir que el tema de lo que ocurre en Ucrania es un poco de maquillaje para las otras cosas que están ocurriendo en otras partes del mundo, que por ejemplo vendrían siendo que potencias secundarias quieren que ocurra una reforma de un nuevo orden mundial, ya que quieren tener un poco más de poder, que esto también lo quiere lograr Putin al evitar que Ucrania haga parte de la OTAN. En la clase de sociales, el profesor Johan Betancourt nos ha dado a conocer sobre un artículo, el cual tiene como nombre El imperialismo, definición y crisis actual en Ucrania. Este artículo está escrito por Vladimir Rubisky. Bien, de este artículo hemos venido analizando temas como por ejemplo el imperialismo y otras cosas más. Primero que todo les explicaremos qué es el imperialismo. El imperialismo es una serie de doctrinas políticas, las cuales, en resumidas cuentas, se puede decir que es un estado más grande, más poderoso, subyugando a otro estado menor, ya sea ejemplos como China con Taiwán, los cuales, aunque varios países han visto como verificada la independización de Taiwán, China no la ha demostrado, ya que aún sigue subyugando al pueblo taiwanés para evitar que esto se dé. Bien, como lo ha dicho mi compañero, aquí tenemos un gran ejemplo de lo que es el imperialismo. El imperialismo es un tema
del cual pues se ha venido dando desde hace mucho tiempo. Es un tipo de gobierno, por decirlo de una manera, es una forma de gobernar. Esto estuvo presente desde hace muchos años, incluso antes de la Primera Guerra Mundial, cosa que también estuvo muy presente en ese tiempo. En estos momentos existe un conflicto inevitable, es lo que ha venido ocurriendo en estos momentos en Ucrania. Estos conflictos vendrían siendo como por ejemplo los desacuerdos de Ucrania y Rusia, ya que han tenido problemas desde 2014. También que Estados Unidos dio permiso de que las potencias secundarias o principales de Europa utilicen armas, las cuales les pertenecen también a parte de Estados Unidos, para defender a Ucrania, por decirlo de cierta manera. Y también, si es el caso, defenderse a ellos mismos. Y esto también tiene que ver con que las élites rusas quieren calentar un poco la situación. Con esto quieren lograr que las relaciones internacionales se calienten un poco. Como bien lo dije anteriormente, en las relaciones del conflicto tenemos, por ejemplo, que lo que está ocurriendo actualmente es un poco de maquillaje en Ucrania, que hay otras cosas que se vienen dando a cabo, como se dijo anteriormente, por ejemplo, de las élites rusas. También que hay países que son potencias secundarias que quieren que haya un nuevo orden mundial. Con esto quieren tener un poco más de poder. Bueno, ahora les diremos que por qué Ucrania vendría siendo el país el cual está sufriendo estos actos. La principal razón de por qué Rusia ha buscado a Ucrania como eje del conflicto es porque el país eslavo por mucho tiempo ha tenido varios conflictos, como se puede ser su guerra civil, la cual se dio entre el gobierno ucraniano y los separatistas prorrusos. Un conflicto que aprovechaba Rusia para así inflar su política y así hacer de que la gente apoyase a Putin. Hace no más de mucho tiempo, provincias de Donetsk y Lugansk fueron tomadas por los separatistas prorrusos, y estas declararon su independencia. Como pasó con Crimea en 2014, donde esta declaró su independencia para unirse a Rusia. Sin embargo, el conflicto entre Rusia y Ucrania también tiene que ver con esta última queriendo unirse a la Unión Europea, lo que significaría que tuviese en el bando de, digamos, los enemigos de Rusia, como lo podría ser Alemania, Francia, además de que también ha estado interesado en unirse a la nueva organización, la cual fue creada específicamente para pelear al ejército ruso en caso de un ataque. OTAN. Entonces Rusia primero intentó de una forma fácil, que sería a través de sobornos. Sin embargo, el nuevo presidente no aceptó esto, y Rusia está buscando desmilitarizar a Ucrania, porque ha dicho de que Ucrania es un peligro para otras naciones por la cantidad de tropas de extrema derecha que hay en estas. Obviamente buscando argumentos para que Ucrania no se una a la Unión Europea. Bien, apoyando un poco lo que ha dicho mi compañero, pues sí, Rusia quiere evitar que Ucrania pertenezca a la OTAN. Más que todo porque la OTAN, Rusia siente que la OTAN se está metiendo un poco más en su territorio, y eso no le gusta a Rusia. Es un poco ilógico la excusa que tiene Vladimir Putin, diciendo que no le gusta esta idea de que de que Ucrania pertenezca a la OTAN, además de que está en frontera Ucrania con Rusia, y hay otros países que también están en frontera con Rusia que pertenecen a la OTAN, como lo son por ejemplo Polonia, Lituania, Letonia, Estonia y Noruega. Además, citando un poco una parte del argumento que hemos analizado,
Rusia también tiene un enclave dentro de la Unión Europea, que incluye una enorme base militar llamada Kaliningrado, ubicada entre Lituania y Polonia. Bueno, los desenlaces posibles que se llevarían a cabo de este tema podrían ser que, por ejemplo, los rusos lleguen a un acuerdo con Estados Unidos, o que también no se llegue a ningún acuerdo. Las consecuencias para Latinoamérica no son muy, no es muy poco probable de que el conflicto, ¿verdad?, escale hacia esta parte del mundo, ya que ninguno de los países de Latinoamérica ha visto interés en unirse a este conflicto, a pesar de que Estados Unidos y Rusia han buscado por años tener mayor control sobre el subcontinente sudamericano, pero no han podido, ya que la política sudamericana es bastante cambiante, ya que un día puedes tener un presidente el cual sea capitalista, y el otro puedes tener un presidente el cual sea socialista. Bueno, sí, aquí en Latinoamérica Putin no pensaría establecer alguna base militar. Si bien es cierto que en Venezuela han venido trayendo armamento de segunda mano, también es cierto de que si ellos intentan establecer una base militar por esta zona, cosa que no quieren, le vendría saliendo muy caro a Moscú. Y ellos saben muy bien, puesto que la Primera Guerra Mundial ocurrió esto, ellos saben muy bien que no pueden realizar ese tipo de gastos en armamentos, porque estaba en la Primera Guerra Mundial, se tuvieron que retirar debido a que por estos gastos y esa pelea que ellos en la que ellos estaban enfrentando, el pueblo organizó una revolución rusa. Esa fue la causante de que Rusia se retirara de la Primera Guerra Mundial. Si esto volviese a ocurrir, no se sabe la magnitud del problema en estos momentos cómo sería. Bueno, en parte sí está afectando esta situación a Latinoamérica. Aquí en Colombia, por ejemplo, tenemos que hoy, martes 1 de marzo, el barril de petróleo está costando $42.19. La semana anterior, también el martes, el barril de petróleo estaba costando $97, que en parte les explico un poco que esto no está mal, al contrario, está bien, porque el barril de petróleo en Colombia debe tener un precio de $100 en adelante. Pero lo que ocurre es que prácticamente nunca se ha vendido el barril de petróleo a esos precios. Siempre es por debajo de los $100. Sí se han llegado muchas veces a superar los $100, pero por lo general se venden 50 o menos. Esto es malo, la verdad, que aumente así drásticamente el barril, ya que genera una inflación aquí dentro del país, la cual obviamente no nos beneficia. También tenemos que, por ejemplo, la situación en este momento en Ucrania está siendo un poco pésima, ya que la ONU ha realizado un conteo de las personas que han huido de Ucrania. Hasta el momento son más de 660,000 personas que han huido de su país. Actualmente el gobierno ucraniano busca negociaciones de paz con Rusia. Sin embargo, aún no se ha llegado a nada. Estas negociaciones han estado sucediendo en Minsk, la capital de Bielorrusia, un país prorruso y uno de los pocos países de Europa donde actualmente hay una dictadura. En los últimos 4 días se le ha visto una complicación al gobierno ruso al respecto de sus tropas, ya que se han registrado más bajas rusas que bajas ucranianas, además de que el gobierno ucraniano ha decidido de armar a la población con rifles de asalto, y países diferentes como Estados Unidos, Francia, Alemania han enviado ayuda tanto armamentística como humanitaria a Ucrania, sobre todo a Alemania, la cual se mantenía neutral en el conflicto, ya que esta dependía totalmente del gas natural que venía de Rusia. Sin embargo, se ha decidido por apoyar a Ucrania, dando fin a sus relaciones con Rusia. Respecto a lo que ha dicho mi compañero, sí, en Rusia han muerto muchos militares.
Pero también tenemos que en Ucrania, a pesar de que las bajas en civiles son un poco bajas, la muerte de civiles es un poco baja, también podremos decir que es alta. Hasta el momento hay 452 muertos, entre ellos 27 niños menores de 14 años, por ejemplo. Bien, a continuación realizaremos un pequeño debate en el cual aquí el profesor Johan nos hará las preguntas y nosotros claramente les daremos nuestras opiniones. Bien, muchachos, actualmente hay un temor, hay miedo, y ese miedo consiste en la posibilidad que detone la Tercera Guerra Mundial. Entonces, ¿ustedes creen que la crisis en Ucrania puede ser el inicio de la Tercera Guerra Mundial? En mi opinión, no creo, ya que no ni a Rusia ni a los demás países le conviene una tercera guerra mundial. Sí se han visto provocaciones de parte del gobierno ruso como activar sus armas nucleares, pero esto se hace más que todo como una intimidación, ya que hay otros países también han hecho la misma táctica, como lo podría ser Corea del Norte o China, cuando estos se han visto amenazados, ya sea por otros países. La ONU, esa es una de las razones porque la ONU no ha podido meterse de lleno dentro del conflicto ucraniano, ya que meterse de lleno sería tener un conflicto con Rusia, lo cual no conviene, a pesar de que las fuerzas de la ONU sería considerada como las fuerzas más grandes al tener varias fuerzas militares dentro de sí. Sinceramente creo que el conflicto ucraniano no llevaría a una tercera guerra mundial, pero sí dejaría varias tensiones entre varios países, las cuales causaría un posible conflicto en el futuro. Bueno, por mi parte, yo también digo que no creo que ocurra una tercera guerra mundial. Como bien lo vine diciendo hace rato, en la Primera Guerra Mundial, Rusia no tuvo un buen final, la verdad. Con lo que ocurrió, pues no pensaron en volver a realizar un acto así, de, supongamos, gastar demasiado dinero en armamentos, invadir otros lugares y otro tipo de cosas. En estos momentos, pues tampoco está teniendo una buena situación. Tampoco se lleva a cabo algo bueno para ellos, ya que pues las bajas de los militares son muy altas, y pues esto podría también a futuro desencadenar otra revolución. A pesar de que hay muchos habitantes en Rusia, de todas maneras son habitantes rusos los que están muriendo, cosa que no le gusta a la gente. Es su familia quienes va a la guerra. Gracias, muchachos. Siguiendo la línea de sus argumentos, ustedes inician este podcast hablando sobre el concepto de imperialismo. Un imperialismo que nos comentaban tiene una larga duración desde el siglo XIX y pasando por el siglo XX. Ha tenido gran influencia este concepto dentro de lo que una potencia mundial quiere hacer frente a otro tipo de nación. En un mundo globalizado económicamente como el nuestro, en un mundo que tiene bloques económicos que son a su vez liderados por las potencias actuales, ¿ustedes creen que nos encontramos ante una crisis imperialista del siglo XXI? Por mi parte, yo opino que sí, ya que, por ejemplo, Ucrania está ubicado en un punto estratégico entre Europa Oriental y Europa Occidental. Entonces, para beneficio de Rusia, si digamos ellos se adueñaran de ese territorio, pues podrían atacar, si llegase a ser el caso, a los países que, por ejemplo, en Europa Occidental hacen parte de la OTAN. Les beneficiaría para atacar, si llega a ser el caso, a países que hacen parte de la OTAN en el occidente y a otros países en el oriente. La realidad es que actualmente, aunque tan desmedida como lo fue hace varios años durante la época de la Primera Guerra Mundial, varios países sí se han visto en la interés, no solamente Rusia, sino de adquirir más territorio, como lo podría ser China, Norcorea,
países que principalmente buscan una superioridad geopolítica y fronteriza con otros países. Además de que Estados Unidos también participa en esto, ya que a lo largo del siglo XXI ha buscado fortalecer a sus aliados desde el más grande al más chico, sin medir las consecuencias de que esto podría tener, como lo podría ser el caso de la guerra entre Afganistán, que todo comenzó, que ahí nacerían los talibanes, quien serían considerados como uno de los mayores grupos terroristas, y nacerían a causa de la intervención estadounidense durante la guerra entre el pueblo afgano y la Unión Soviética. Vale, muchachos, ustedes han tratado varias causas de este conflicto, varias razones, y como sucedió también en la Primera Guerra Mundial, pues el nacionalismo radical, el imperialismo, el desarrollo de la Segunda Revolución Industrial y el deseo de establecer un nuevo orden mundial diferente al establecido en Berlín en 1885, pues la realidad es que al estallar la Guerra Mundial, que terminaría 31 años después, cuando termina la Segunda Guerra Mundial en 1945, con millones de muertos, con ataques sin misericordias a la población civil, analizábamos que hay personas, hay grupos, hay comunidades, hay sectores sociales que sufren realmente la guerra y que se ven muy afectados. Entonces, para ustedes, pues primero, ¿cuáles serían esos intereses reales? Los intereses reales que subyacen al conflicto en Ucrania. Y además, ¿quiénes sufren en realidad las consecuencias del conflicto? Serían esas dos preguntas. Bueno, las verdaderas razones del conflicto podrían ser por parte de la Unión Europea, tener más territorio, tener más poder, ya que estos han logrado unir a sus filas países que están con frontera con Rusia, como lo podría ser Letonia, Lituania, Estonia, Polonia, Noruega, además en tal caso de que se una a la Unión Europea o a la OTAN, alguna de las dos entidades, esto le daría permiso a, digamos, Estados Unidos a poner misiles cerca de la frontera rusa, cosa que Rusia no quiere y que ha intentado por todos los medios evitar de que Ucrania se una a la Unión Europea o a la OTAN. También ha tenido ojos sobre otro país llamado Georgia, el cual también está fronterizado con él y también quiere unirse a la Unión Europea. Y sobre las verdaderas víctimas sería el pueblo ucraniano, la cual se ha notado en varios videos que se han dado de que los ucranianos no quieren una guerra y parece ser de que los soldados rusos tampoco quieren una guerra. Podría dar como ejemplo el video de los soldados rusos que se quedan sin gasolina y los civiles ucranianos les terminan dando un aventón. Esto podría ser una prueba de que ninguno de los dos lados quiere un conflicto, pero por los intereses del país tienen que pelear en la guerra. Tienen que pelear en esta guerra, ya que si no lo hacen podrían tener problemas. Bueno, por mi parte, apoyando un poco lo que dice el compañero, sí. Esto es una guerra en la cual ninguno de los dos quiere participar. Primero que todo, en que en Ucrania pues todavía hay población que quiere que vuelva a lo que ocurrió en el pasado, esa unión entre Rusia y Ucrania. Puesto a que, por ejemplo, cosa que venimos hablando en la clase, antes Rusia propiciaba hogares para los ucranianos, por ejemplo. Esto sería un gran ejemplo del por qué cierta parte de la población no quiere entrar en guerra, porque hace mucho tiempo ocurrió esto y pues claramente los beneficia. Y pues los que sufren aquí muy claramente es el pueblo, más que todo porque quienes inician esta guerra son los líderes políticos y las élites más que todo, porque las élites ucranianas no quieren que se vuelva a tener una relación con Rusia, quieren establecer una relación con la OTAN, ya que les traería muchos beneficios económicamente y solamente a ellos. Vale,
Entonces, en este sentido y para finalizar, retomando un poco el análisis que ustedes también hacían antes, para ustedes, ya como estudiantes y analistas de esta situación, ¿cuál sería el posible desenlace de este conflicto? ¿Qué viene en adelante en esta crisis en Ucrania? Pues desde mi punto de vista, no vendría siendo una siguiente guerra, porque como ya lo hemos venido diciendo, no le conviene a prácticamente nadie. Además de que las bajas, que no solamente sería para Rusia y Ucrania, podrían ser también para otros países, debido a que si por ejemplo se genera un ataque nuclear, puede que estos ataques se expandan a territorios que no deberían, territorios en los que no están en guerra. Esto también pues vendría afectando no solamente a Europa como tal, sino que también afecta a otras naciones, afecta a otros territorios, como por ejemplo aquí en Latinoamérica, que si bien la situación aquí es muy mala, que eso todos lo sabemos, pues también aumenta el dólar porque Estados Unidos hace parte de eso, y ocurren muchas otras cosas que van en contra de lo que pues vendría a favorecer aquí. Como aquí mi compañero Aramis, Rusia no buscará un conflicto nuclear, ni tampoco otras potencias, ni tampoco buscará la guerra a otros territorios los cuales no están en guerra. Puede decir de que en parte de Rusia, aunque si terminan o no ganando la guerra, igualmente van a tener varios problemas, ya que varios países han presentado sanciones como sacarlos del sistema SWIFT, un sistema de conexión entre bancos en diferentes países, o diferentes sanciones, los cuales implica cerrar negocios con empresas rusas y que empresas extranjeras se vayan de Rusia. De parte de Estados Unidos, posible es que el presidente actual Joe Biden utilice el conflicto entre Rusia y Ucrania para aumentar su popularidad entre el pueblo acérrimo de Estados Unidos, los cuales entre muchos hay mucha gente la cual busca un presidente el cual no le tema a Rusia. Brian Aramis, gracias por participar en este podcast. Muy interesantes todos sus planteamientos. Entonces, por favor, una despedida para su público. Muchas gracias por invitarnos aquí, y fue bastante agradable estar en este podcast. Bueno, sí, profe, muchísimas gracias por, como dice mi compañero, invitarnos acá a participar en este evento. Muchas gracias a ustedes también por escucharnos y nos veremos en otra ocasión. Ventana del aula a la historia. Ventana del aula a la historia.